15 411 757 o a través de nuestra web www.edificiodelmar.com. El conductor de vehículos de 4 ruedas o más debe tomar precauciones específicas frente a los ciclistas y motociclistas, ya que estos vehículos tienen menos visibilidad y mayor inestabilidad y vulnerabilidad, dado que no poseen carrocería protectora alguna. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el respeto en el tránsito. Viajar, descubrir, amar, compartir. Viajar es un placer. Divertirse, relajarse, alegrarse, disfrutar. Viajar es un placer. Encontrarse, emocionarse, soñar, imaginar. Viajar es un placer. Con Beatriz Jumilla. Los jueves a las 12 del mediodía. Por Amadeus, Cultura Musical. ¿Desea organizar una escapada a la costa del Río de la Plata? Visite la reserva El Destino. Es un maravilloso lugar para pasar el día al aire libre en familia, para excursiones escolares y grupos de amantes de la naturaleza, situada entre Punta Indio y Magdalena. Para mayor información, reservaseldestino@gmail.com. Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. Estás en Rezando el Santo Rosario, el programa dedicado a la Virgen María en vivo y en directo. Un puente de comunicación con nuestra Madre del Cielo para llegar a Dios por vuestras buenas intenciones, con invitados especiales y la más selecta música cristiana del mundo. Conducción: Juanita Atamañuc y Miguel Ángel Davoglio. Operación técnica y puesta en el aire: Ricardo Piñeiro. Rezando el Santo Rosario es una realización de Radio Amadeus 91.1 y Miguel Ángel Davoglio. Para pedidos de oración, llámenos durante la música al teléfono 4300-0114 o bien envíenos un mensaje por WhatsApp al 011 4159 9025. Reiteramos el teléfono 4300-0114. Aquí comienza Rezando el Santo Rosario. A la huella, José y María, por las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campos, no hay cobijos ni fondas, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueños. A la huella, José y María.
sueños escondido nadie sabía. A la huella, los peregrinos, préstenme una tapera para mí. Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos a esto que se llama Rezando el Santo Rosario, el programa dedicado a la Virgen María. Hoy estamos aquí con Monseñor Alfredo Seca, que nos va a ilustrar acerca de temas muy pero muy importantes y muy solicitados. Y bueno, bienvenido nuevamente, Monseñor. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. No, con gusto. Bueno, Juanita Tamañuc, como siempre, acompañándonos. Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a aprovechar la oportunidad de Monseñor, así que... Vamos a hablar, por ejemplo, en el programa de hoy, del significado de la Navidad. ¿Quién es Santa Claus? También de la corona de Adviento. Y le vamos a preguntar qué opina al padre acerca de la misa, en donde ayer estuvieron el presidente saliente, el presidente electo, en Luján, ¿no? En donde se dieron la mano, donde se dieron la paz, ¿no? Como se pide, ¿no? Y estuvo realmente bueno, aparte de que salió en todas las fotos, ¿no? En todos los periódicos. Sí, así es. Un momento realmente emotivo. ¿Cómo ve al país, padre? Bueno, el país está expectante, evidentemente, como uno lo ve siempre que tiene un cambio de gobierno. Siempre un cambio de gobierno genera nuevas expectativas y bueno, habrá que ver cómo la nueva administración va rodando, se va acomodando y bueno, los difíciles problemas que tenemos en la Argentina, que evidentemente vienen de largo, es decir, se pudieron agudizar algunos, otros se han ido mejorando, es decir, cada gobierno va aportando alguna cosa, pero en general tenemos problemas estructurales que arrastramos desde muchísimo tiempo. Es decir, el problema de la inflación comenzó en la década del 50, así que imagínense si hay años que... Aunque yo no soy politólogo ni economista. Es de larga data, pero ha visto... Es de larga data y son problemas, claro, estructurales que va a llevar también mucho tiempo ir corrigiéndolos. Pero yo creo que con la buena voluntad de todos y con la capacidad que tengan todos los diversos sectores de ceder algo, porque acá ese es el gran problema. Todos tienen que saber ceder algo, porque si nos basamos en la pura búsqueda del lucro y no nos interesa, digamos, tener una concepción clara del bien común, que es algo que nos supera a la mera individualidad y al mero interés que puede ser personal o corporativo o lo que fuera, y bueno, entonces es muy difícil. Y además la inserción de la Argentina en un mundo crecientemente complejo, ¿no? O sea, estamos en un mundo difícil, en un mundo en crisis, en un mundo... Me parece que hay gente muy egocéntrica, ¿no? Hay mucho disputa, ¿no? Por el poder, por ver quién... Sí, yo creo que el tema del poder es un tema inherente, yo diría, a la naturaleza humana. El hombre toda la vida ha buscado poder, es decir, y hay que moderar esa búsqueda del poder mediante un trabajo moral, paciente sobre uno mismo. Digo, ahí está la importancia también de la espiritualidad. Es decir, evidentemente, una persona que no tiene ningún tipo de aspiración, que no tiene capacidad de luchar por crecer, bueno, al final es un pusilánime. Si no se trata de ser pusilánime, pero sí hay que moderar un poco, digamos, las ansias de dominio sobre los demás para poder vivir, digamos, en una manera humana y poder hacer una comunidad. Es decir, una ciudad se compone de individuos donde yo se supone que acepto ciertas reglas de juego fundamentales. Claro. Si quiero vivir como se me da la gana, me tengo que ir a la selva a vivir. Es decir, o sea que no... Y por eso el Señor, cuando los envía a los apóstoles, le dice: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, ¿por qué? Porque es una especie de equilibrio. Uno tiene que ser prudente y no hay que identificar la prudencia con la inacción, porque a veces hay gente que dice: no,
hay que ser prudente. Y ser prudente lo traduce en no actuar. No, señor. Hay que actuar bien y actuar en el momento que hay que actuar, para lo cual hay que discernir. La prudencia es una virtud intelectual que nos hace elegir los medios adecuados a los fines que nosotros nos proponemos. Entonces dice, sean prudentes como serpientes, pero a la vez hay que moderar la prudencia y la petencia de la serpiente con la sencillez de la paloma. Claro. Es decir, es un equilibrio difícil, pero bueno, en eso consiste la lucha del cristiano para ir poco a poco trabajando también su propia personalidad y su propio mundo de pasiones. Nosotros la pasión lo tomamos en un sentido casi, yo diría, como peyorativo, pero para los medievales las pasiones son los movimientos del alma. Entonces, las pasiones tienen que ser educadas como todo, digamos. Entonces, en eso consiste el trabajo, digamos, espiritual y aún psicológico. Sí. Tal vez sería bueno volver a leer, ¿no?, las Sagradas Escrituras, que en los colegios, y fundamentalmente en los colegios católicos, ¿no?, se lea la Biblia. Actualmente en los colegios católicos no se lee la Biblia. No sé si en todos, no sé. No, en todos no. En la gran mayoría. No se puede generalizar sin ninguna duda. Pero sí le digo que en la gran mayoría hay falencias en la catequesis. Así es, hay falencias en la catequesis y hay un gran peligro que yo siempre señalo, que es la pérdida de la identidad católica de nuestras escuelas católicas. Porque las escuelas que tienen el nombre de católicas, no todas son verdaderamente católicas. ¿Y qué quiero decir con esto? Algo muy sencillo. No se brinda a través de toda la formación, porque la educación no es simplemente informar, sino formar. No se brinda una cosmovisión católica que integre los diversos elementos de la formación, la pluralidad de materias, de destrezas y todo eso. Tiene que llevar a una cierta cosmovisión que haga que el alumno que frecuenta un establecimiento de cualquier nivel que fuera, sea de preescolar, escolar, primario, secundario, terciario, universitario, bueno, tenga un diferencial. Señor, ¿qué diferencia hay estudiar en un colegio católico o en una institución católica de la que no lo es? Monseñor, y eso a veces se pierde. Sí. Y se pierde también el seguimiento y la creación de actitudes, porque tampoco la catequesis se puede transmitir como usted enseña cualquier cosa, digamos, enseña alguna materia como meros contenidos. Claro. Usted tiene que ir acompañando un proceso religioso, para lo cual hay que estar formado. Y muchas veces los catequistas no tienen la suficiente formación. Es decir, eso es claramente, para ser muy sintético y muy drástico en este punto, la Iglesia tiene que revisar muy a fondo su papel en la educación. Tiene que revisarlo, porque no estamos cumpliendo las cosas como debemos cumplirlas. Y la ola de pañuelos verdes que ha habido con motivo del tema del aborto en instituciones católicas es la mejor prueba de que no hemos acertado en el modo como formamos. Esto entonces hay que verlo como una falla, pero a la vez como una oportunidad para rehacer las cosas y tomarnos en serio el desafío de la educación. Yo de eso estoy absolutamente convencido. ¿En esto tiene algo que ver la formación de los presbíteros en los seminarios? Sí, tiene muchísimo que ver. Evidentemente tiene muchísimo que ver porque usted lo tiene que preparar para el mundo en el cual van a vivir, lo cual significa insertarlos de una manera inteligente y formar integralmente. Aquí, digamos, hay diversos aspectos que tener en cuenta. En primer lugar, el aspecto, yo diría, de madurez humana. Las cualidades humanas, las virtudes humanas son básicas. Usted no puede construir un sacerdote sino en base al cristiano, pero no puede tener un cristiano si no tiene un hombre. Si no tiene un hombre abajo, está listo. No va a poder construir un sacerdote nunca, porque falta el hombre. Y cuando digo falta el hombre, ¿qué digo? No hablo de gente perfecta, no, porque sin pecado original y absolutamente perfecta, la Virgen Santísima y punto. Pero sí que tenga cualidades mínimamente humanas, capacidad de comunicación, capacidad de empatía, cierta normalidad psicológica. Por eso digo, hoy día la misma Santa Sede, y eso se viene practicando hace rato, yo he sido durante 9 años rector del Seminario Arquidiocesano de Buenos Aires, en la década del 90, y nosotros imponíamos antes del ingreso un psicodiagnóstico.
O sea, porque no toda persona que diga yo quiero entrar al seminario puede entrar al seminario. No es una cuestión de decir, toco el timbre, pase y venga. No, pase y venga no. Es decir, tiene que tener ciertas cualidades, tiene que tener ciertas decisiones, a veces conviene posponer los ingresos, porque si no pierde el tiempo el individuo, pierde el tiempo el seminario, se pierde dinero, se problematiza la comunidad, porque la gente cuando anda mal pone a andar tiene mal que a los demás. reunir determinadas condiciones. Sí. No es solamente la vocación. No, es que no hay vocación cuando esas condiciones no existen. Este es el tema. El poder comunicar bien es fundamental. Comunicar bien y además después formarse bien. Eso significa formarse en qué? Claro. Integralmente. Por eso digo, el seminario tiene que formar en áreas diferentes. En el área espiritual, en el área intelectual, en el área pastoral, en el área del intercambio comunitario. Es decir, son todas áreas que tienen que estar interconectadas y que hacen a una formación que usted podría llamar integral. Y si esas cualidades no aparecen, por supuesto, en su desarrollo paulatino y a través de pasos, es que la vocación no existe. Nadie puede decir yo tengo derecho a ser sacerdote. No, mire señor, usted no tiene derecho a ser sacerdote. La iglesia lo llama para ser sacerdote siempre y cuando le encuentre las cualidades. Y si no tiene las cualidades, usted no va a ser sacerdote nunca. Y si uno no es serio, no es serio en este sentido, sí, y no acompaña a los alumnos desde una actitud próxima, cordial, que favorezca la apertura del corazón, y no hay de parte del que se tiene que formar una actitud sincera y transparente, bueno, cuanto más usted tarda en decirle que no tiene las cualidades, y bueno, tanto más tarda en reconocerle su derecho, porque lo estoy haciendo perder tiempo. Claro. Decía, mire señor, usted, querido, a vos Dios no te llama sacerdocio, porque si te hubiera llamado, te daría las cualidades. No te las da, luego no tenés vocación. Claro. Y esto hay que ser muy claro. Y no es cuestión de pelearse, es cuestión de decir, mira, yo te ayudo en este sentido, te acompaño, te ayudo a discernir y te muestro que a lo mejor este no es tu camino. Para toda la gente que está escuchando, ¿no? Que es mucha toda la población de oyentes, que gracias a Dios cada vez es más, ¿no? Y nos escuchan no solamente de aquí del país, sino también del exterior. Mucha gente escucha de afuera a través de internet. Bien, eso es importante. Por ejemplo, para recibirse de sacerdote, de presbítero, sí, ¿cuántos exámenes tiene que dar una persona que está estudiando? Digamos, a ver, uno tiene que hablar de años, hablemos no de exámenes, porque ya de años. De años, digamos, un año de curso es introductorio, un poco para madurar, asentar. Después viene un sexenio, 6 años de filosofía y de teología, interrumpidos en la mitad. Eso depende de los seminarios, ¿eh? Hay distintas, pero básicamente tiene que tener formación filosófica y teológica, y algunos interrumpen un poco con una experiencia de vida en parroquia, un año, digamos, como para poder discernir si se adaptan. Después de ese año introductorio, de ese año parroquial y de esos 6 años de filosofía y teología, un año casi un año como diácono y recién después presbítero. De modo que estamos hablando de 7, 8 años. No menos. ¿Y los exámenes han cambiado, digamos, por ejemplo, de cuando usted se recibió de presbítero a esta época de ahora? Sí. No sé si cambian, pueden haber cambiado las modalidades de examinar. Además, digo, cuando uno habla de examen, una cosa es el discernimiento sobre la vida, la actuación pastoral, la capacidad de comunicación que tenga uno, y otra cosa es estrictamente las evaluaciones de las materias que uno cursa a nivel universitario. El plan de eso estudios, cambió. El plan de estudios es el mismo, digamos. La Biblia. No, el plan de estudios ha cambiado. El Papa Francisco ha ordenado la confección de una nueva ratio fundamentalis. Ratio fundamentalis es como, digamos, el orden fundamental para la formación de los presbíteros. Hay una nueva ratio. ¿Lo ha cambiado en qué sentido? Lo ha cambiado en los contenidos, lo ha cambiado en los objetivos, lo ha adaptado a la realidad actual, de modo tal que usted hoy no debería, a veces pasa, no debería formar un presbítero si no cumple determinadas condiciones, y esas condiciones van
también a la infraestructura que usted tiene que tener a disposición para formar un sacerdote. Usted no puede tomar un grupo de 7, 8 sacerdotes, 7, 8 seminaristas y hacerlo formar con alguien que venga con un librito. Eso no es una formación seria. O sea que en ese sentido hay normas muy concretas de la Santa Sede. Veo que últimamente han salido a la luz, le digo porque es voz populi, ¿no? En las redes sociales, etcétera, curas gays, pedófilos, etcétera. Sí. ¿Cómo se cubre la Iglesia Católica? ¿Cómo, digamos, previene este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ese es un Creo tema... que el psicotécnico, ese que usted me decía, es fundamental, ¿no? Sí, bueno, eso digamos, en su momento yo recuerdo que fue digamos, un acuerdo con el cardenal Corrachino. El cardenal Corrachino, cuando llegó a Buenos Aires como arzobispo, me pidió que fuera rector. Yo venía ya tuve 20 años como formador en el seminario, así que tenía mucha experiencia. Me pidió que me hiciera cargo del rectorado y bueno, arreglamos esa condición, el psicodiagnóstico, etcétera. Pero hay en este sentido yo diría un cambio en el sentido de que cada vez más somos conscientes de que ha habido abusos y la cultura, digamos, de hace 20, 30 años era una cultura más bien de protección, de no provocar escándalos, y entonces los temas se trataban como de puertas adentro. Hoy por hoy justamente se trata de que, en primer lugar, hay que poner mucho el acento en que estas cosas no sucedan. Hay que tener absolutamente puesto en el objetivo en que determinada gente es incapaz para el sacerdocio. Un gay no puede entrar a un seminario, mucho menos ordenarse, de ningún modo, y si comete cualquier tipo de exceso, que en general no son de pedofilia, sino más bien de relaciones homosexuales con adolescentes, son la mayoría. Perversidades, porque existe esto fuera de la iglesia también, o sea. No, eso desde luego. Bueno, escúcheme, entonces, si vamos a hablar de la pedofilia o este tipo de abuso, normalmente surgen en la familia, con el padrastro, con el tío, con el hermano, con esas cosas. Eso es obvio que no existe solo dentro de la iglesia, pero la iglesia le está poniendo un particular acento a esto. Hay normas canónicas sumamente estrictas que el obispo tiene que cumplir, y hay algo que es fundamental, que es el acompañamiento de las víctimas. Porque una cosa que uno a veces no comprende, yo mismo tampoco tenía demasiada conciencia, en la última asamblea episcopal nosotros hemos recibido la visita de un sacerdote alemán, el padre Zollner, que es, digamos, un sacerdote especializado en psicología, y director de un instituto de psicología que funciona en la Universidad Gregoriana de Roma, que estuvo un día y medio con todos los obispos, y realmente a mí me iluminó muchísimo, porque me ha hecho comprender cómo hay gente que puede verbalizar este tipo de experiencias que ha tenido traumáticas, a lo mejor 15 años después. Claro. A lo mejor se ha casado y nunca se atrevió a decírselo a su mujer, o al revés, una mujer nunca se atrevió a hablarlo con su marido, con nadie. Es decir, entonces, en ese sentido, la Santa Sede tiene una política muy estricta, y obviamente está todo ¿cómo le diría?, en marcha, en preparación, en prevención. Está muy activa la iglesia en ese punto. Y yo lo veo muy activo el Papa Francisco también. Claro, ciertamente. Con todas estas cosas. Absolutamente. Lo he visto usted en muchas fotos saludándose muy afectuosamente con el Papa Francisco. Sí, claro, porque cada vez que voy a Roma, normalmente los obispos siempre visitamos al Papa. Digamos, lo normal, si uno no tiene ninguna reunión especial de ninguna congregación, es que vayamos a la audiencia general de los miércoles. Es decir, los obispos tenemos libre acceso. Vamos con nuestro hábito episcopal de calle, digamos, la sotana filetata, el solideo, es decir, y tenemos acceso directo sin ningún tipo de problema. El solideo que el solideo es una especie de equipa judío adaptado porque uno yo creo que viene un poco de ahí. Se mencionan un montón de accesorios indumentarios ustedes. Claro, por eso, pero digo, si uno va vestido como obispo, normalmente la Guardia Suiza lo deja acceder sin ningún problema. Y cuando hay reuniones o hay encuentros, yo por ejemplo pertenezco, por darle un ejemplo concreto,
Yo soy miembro de la Congregación para la Educación Católica, desde la época de Benedicto XVI y confirmado por el Papa Francisco. Ahora vamos a tener nuestra reunión plenaria en febrero de este año. Bueno, normalmente cuando uno tiene esas sesiones plenarias que se dan cada 3 años para evaluar el trienio y para programar el siguiente trienio, siempre está previsto un encuentro oficial en la Sala Clementina con el Papa. Y por tanto un saludo oficial. Por supuesto, vestido correctamente, porque uno no puede ir en manga de camisa a ver al Papa porque no lo dejan entrar. Claro. Qué bueno escucharlo a Monseñor Alfredo Seca. Uno aprende todo el tiempo, Sí, ¿no? es verdad. Para mí es un verdadero privilegio. No sé. Un placer, sí. Estamos aquí en Radio Amadeus con Monseñor Alfredo Seca. Al final del programa vamos a hacer, mejor dicho, Monseñor lo va a hacer, una oración por todas las intenciones de la gente, los enfermos, todas las intenciones que ustedes tienen. Todos los pedidos. Y pueden llamar al teléfono 4300-0114, 4300-0114, o enviarnos un WhatsApp a nuestra vía de comunicación. Anote al 011-4159-9025. ¿Qué opinas de todo lo que dijo Monseñor Juani? Sí, ahora nos iba a hablar sobre, ¿cómo es? Sobre el Adviento y esas Sobre el cosas. Adviento. Ahora vamos a la música y después de la música venimos con estos temas que tienen que ver con la Navidad. El Adviento, la simbología de la corona de Adviento y quién es realmente Santa Claus, o más conocido acá en Argentina por Papá Noel. Le dedicamos una canción a nuestra querida Madre del Cielo, la Virgen María. Ave María, Virgen del cielo. No sé si mi canto es plegaria, mas yo que tanto preciso de ti, siendo tú la madre del mundo, me perdonarás. Te vi arrodillarte y llorar por mí, porque a veces me olvido de ti. Mas tú, oh Madre mía, que estás en el alma mía, sabrás. Ave María. Te vi arrodillarte y llorar por mí. Mira, ahora yo lloro por ti. Ayúdame, oh Madre mía, tú eres el alma mía y querrás. Ave María.
Esto es Rezando el Santo Rosario, una escalera para llegar a Dios a través de la Virgen María. Para dejar un mensaje o un pedido de oración, puede enviar un mensaje por WhatsApp al 11 41 59 90 25 o llamar durante la música al teléfono 4300 0114. Reiteramos, 4300 0114. Bueno, muy bien, aquí estamos en Radio Amadeus FM 91.1 en la muy grata compañía de Monseñor Alfredo Seca. Quería hablar un poco de Adviento, ¿no? Le comentamos a la gente qué es el Adviento, la gente que nos está escuchando. Bueno, mire, Esta época que estamos transitando ahora previos a la Navidad. La preparación. Bueno, mire, el Adviento, empecemos, digamos, por la palabra. La palabra Adviento viene de advenire, o sea, de venir hacia. Por lo tanto, es un tiempo de espera. Pero aquí hay que poner una distinción muy importante. No es un tiempo de espera de la Navidad como si fuera un acontecimiento futuro. Yo no puedo esperar el futuro, ni esperar ansiosamente la realización del futuro, porque el futuro ya aconteció, la Navidad ya aconteció. Hace 20 siglos que aconteció. Entonces, por eso la liturgia de Adviento, lo primero que hace es ponernos en la espera de la segunda venida de Cristo, que viene para completar todo aquello que comenzó en la primera venida. ¿Diferencia entre la primera y la segunda? En la primera, como dice muy bien el prefacio del Adviento que rezamos en la misa, vino en la humildad de la carne. La segunda venida será en la gloria celestial. ¿Y vendrá para qué? Para llevar a su plenitud la obra que él mismo ha comenzado en nosotros y en el mundo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este tiempo de Adviento es un tiempo que prepara la Navidad, pero lo marca también la misma liturgia estos dos momentos. En las primeras semanas del Adviento se habla de la segunda venida. Cuando estamos ya próximos a la Navidad, cambia el tema de las oraciones, etcétera, porque ya nos preparamos más directamente a hacer un recuerdo de el acontecimiento de la salvación primero y fundamental, que fue la encarnación, que fue la condición para poder tener la redención. Si Cristo no era hombre y no nacía, no hubiese podido nunca redimirnos, porque necesitamos un hombre que muriera y un Dios que resucitara. Y acá yo quiero poner el acento en la palabra recuerdo o memoria. Decimos la Eucaristía, por ejemplo, es memoria de la Pascua, o hacemos memoria de tal cosa. Bueno, cuando decimos memoria, no hay que entender la memoria en un sentido psicológico. No es el recuerdo de un acontecimiento pasado, como yo puedo recordar la independencia de la Argentina, o puedo recordar la visita del Papa Juan Pablo II. No es eso, sino que es traer misteriosa pero realmente al presente un acontecimiento del pasado, y eso es esencial a la liturgia. Y para eso se utiliza una palabra muy técnica griega que es anamnesis. La anamnesis no es recuerdo psicológico, es actualizar una acción del pasado. No en el sentido de repetirla. No es que Cristo muere en cada misa. No, Cristo murió una vez para siempre, como señala la carta a los Hebreos. Pero en cada Eucaristía se hace presente para mí, se actualiza esa acción que aconteció en un momento determinado de la historia para mí. ¿Cómo se actualiza? Sin duda de manera misteriosa, oculta y milagrosa. Por eso hace falta la fe para eso. No es que yo lo traigo, pero no es un mero recuerdo psicológico. Por eso cuando digo nosotros actualizamos el misterio de
de la Navidad, estamos hablando de traer eso al presente. Y yo quisiera, para no salirme del ámbito de la liturgia, porque bueno, uno podría decir tantas cosas sobre la Navidad. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener cuidado es de no reducir la Navidad a esta especie de cuestión puramente comercial, del arbolito, de no sé cuánta cosa que al final no se termina de saber ni siquiera que se celebra. Claro. Entonces ahora, que hay mucha gente que se junta para la Navidad, el arbolito, el Papá Noel, la guirnalda, la no sé qué, las luces, todo eso, pero eso es vacío de contenido, eso no tiene ningún sentido. Sí, bueno, puede tener un sentido de no sé, de fraternidad, de que nos intercambiamos un regalito, pero eso no es lo profundo. Entonces, del brindis y tirar pirotecnias, ¿no? En vez de, sí, bueno, rememorar. Esa es otra estupidez que yo nunca voy a entender. De reuniones familiares. Y sinceramente no sé si no es un invento de Argentina. Y las grandes comilonas que a veces están peleando, ¿no? En una casa, ¿no? También. Como he visto últimamente y varias veces, gente que se pelea en las iglesias, no por el lugar, ¿no? El lugar es mío, no es mío. Una señora discapacitada no la dejaban sentar, una que le estaba cuidando el asiento a otra. Y yo de repente digo, ¿no? Gente que está dentro de una iglesia, que es un ámbito de paz, ¿no? Y fraternidad. Sí, no, por eso yo creo que hay que rescatar el sentido profundo. ¿Cuál es el sentido profundo? Yo quiero citar una antífona de la octava de Navidad. Bueno, primero tengo que decir brevemente que es una octava. Las grandes fiestas litúrgicas, sí, como la Navidad y la Pascua y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, tienen una octava. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia prolonga durante 8 días la celebración. Entonces, hay una antífona de la liturgia de las horas, no de la misa, sino de la liturgia de las horas, que es una liturgia de alabanza que los fieles cristianos pueden rezar todos los días y a lo largo del día. Los sacerdotes tenemos obligación de hacerlo porque hacemos una promesa de orar por el pueblo santo de Dios. Eso es una cosa también importante. Nuestra primera actividad tiene que ser la oración, y cuando no hacemos oración y no cumplimos con eso, en el fondo hacemos una cosa que nos deja vacíos o que a lo mejor nos hace caer en un activismo que a la larga carece de sentido. Pero bueno, esa antífona dice: "Oh admirabile commercium". Las primeras palabras la cito en latín. Bueno, "O admirabile commercium", eso significa admirable intercambio en castellano. Y la antífona que se canta sigue diciendo lo siguiente: "El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen, ya hecho hombre, sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad". O sea, ese intercambio que es, que Cristo nos da su divinidad y nosotros le damos su humanidad. Ese es el hecho de la encarnación. Él recibe la encarnación a través de la aceptación de María de la palabra del ángel. María lo concibe en la fe, lo engendra en su seno, lo alimenta, lo da luz y es verdadero hombre. ¿Y él qué nos trae? Su divinidad. Es decir, empieza a compartir desde el nacimiento de Cristo. Nosotros tenemos a un Dios que es uno de nosotros, que nos acompaña en la historia como nosotros, que es igual a nosotros, excepto obviamente en el pecado, porque Dios sí no puede pecar, y que entonces es capaz de redimirnos. Ese es el misterio fundamental que celebramos en la Navidad. Y el Adviento, que nos tiene que, hacer avivar el deseo de la segunda venida de Cristo para que lleve a plenitud, nos prepara también al recuerdo, en el sentido de actualización en la liturgia del hecho del pasado del nacimiento de Cristo. Nos tiene que ayudar a prepararnos a eso. ¿Y la Iglesia cómo lo hace? Los textos que nos manda meditar en la liturgia de todos los días y de los domingos de Adviento se basan fundamentalmente en escritos de los profetas que ya anunciaban la venida del Mesías, de modo tal que nosotros veamos, por un lado, que el Mesías ya ha venido, pero por otra parte tengamos conciencia de que también nosotros estamos esperando que la segunda venida
donde va a completar lo que ya ha iniciado en nosotros. Entonces, es la experiencia de los profetas y es la experiencia de haber realizado ya el acontecimiento salvífico fundamental a través de la encarnación de Cristo, la Navidad y la Pascua, y saber que lo que nos queda por recibir es mucho menos de lo que hemos recibido. Ya tenemos lo fundamental. Claro. Es decir, ya estamos fuera, ya estamos en el último tiempo. Por eso la palabra escatología, que yo le decía en el otro programa, que se usa, no sé en qué sentido la usa, la escucho por todos lados. El término escatológico está de moda. Está de moda, sí. Ahora, ¿qué saben? Lo mismo que metafísica. No tiene la menor idea. Pero la gente habla de metafísica. ¿Qué sabe que será la metafísica? No sé, pero bueno. Monseñor, le queríamos preguntar acerca de la corona de Adviento. Sí. Digamos, ¿qué significan las 4 velas? 3 velas violetas y una rosa. La corona de Adviento es una tradición cristiana. Se hace una corona digamos, de ramas verdes. El verde normalmente significa la esperanza. A veces entretejida con algunos hilos o adornos rojos, que tiene como significación siempre la sangre de Cristo. Claro. A la vez el hecho de ser corona da sentido de infinitud, porque el círculo es la infinitud. Por ejemplo, en la iconografía, en la heráldica, por ejemplo, en la heráldica... Heráldica es el estudio de los escudos. Exactamente. En la heráldica, los 3 círculos significan la Trinidad. Yo, por ejemplo, tengo mi escudo episcopal, donde aparece la Trinidad a través de 3 círculos. Y aparece también una casita, porque la iglesia es casa de Dios. O sea, a través de símbolos. Entonces, redonda porque... significa la eternidad, exactamente, es infinito, siempre el círculo ha significado lo infinito tradicionalmente. Las velas. Y las velas siempre son expresión de que Cristo es la luz. Por eso el cirio pascual, y por eso cuando uno enciende una vela, uno puede decir, bueno, ¿y por qué voy a la iglesia y enciendo una vela? ¿Para qué enciendo una vela? Claro. Y también, de paso, la tontería que se ve en alguna que otra iglesia, de poner velitas que uno solo ha visto en Europa, sobre todo en algunos santuarios, pero es poco serio, que uno pone, no sé, una especie de moneda y se prende una lamparita. ¿Qué lamparita? Tiene que poner una vela, no una lamparita. Una lamparita no es una vela. Velas eléctricas a moneda. ¿Qué vela eléctrica? Tiene que poner una vela que arda. Es decir, porque aquí en Argentina hay algunos lugares, en Mar del Plata. Sí, por supuesto, no hay algunas iglesias que tienen por ahí, no sé, una imagen de un santo a la cual la gente le reza y tiene pequeñas velitas y uno la va poniendo, pone una suerte de como si fuera una cosa circular o cuadrada con un poco de arena, donde usted pone la velita y tiene sentido también como que prolonga su presencia en la oración. Usted va a rezar, deja la vela y es como que la vela sigue ardiendo delante de Dios, prolongando su oración. Claro, es como que la tecnología va entrando en todos los lugares, pero obvio. Ahí realmente no tiene por qué. No, yo creo que no tiene ningún sentido eso. Sinceramente yo lo prohibiría. ¿Y los colores de las velitas? Los colores, bueno, las 3 primeras velas son de color violeta, porque el Adviento tiene su aspecto penitencial también. Es decir, tiene su aspecto penitencial. Quizá con un matiz, a mí siempre me ha gustado pensar, yo de esto no hago un absoluto, es un pensamiento mío, esto no es doctrina de la iglesia, pero a mí siempre me ha gustado pensar que la penitencia del Adviento tiene como un sentido diverso a la de la Cuaresma, porque el Adviento es como que nos invita más, y se ve también por las oraciones de la liturgia, a vivir la transitoriedad de no es tanto la conversión del corazón, aunque también, pero la conversión del corazón en cuanto me lleva a experimentar y a vivir en concreto en mi vida que lo que estoy viviendo es transitorio, no eterno. Entonces, sin descuidar esto transitorio de lo que tengo que ser responsable, sin embargo, darme cuenta que esto no es lo definitivo. Claro. Y por eso esperar la venida del Señor y pedir la venida del Señor, porque
somos peregrinos en este mundo. Claro. Y la Preparar vela, su corazón. la vela rosa. La vela ¿qué rosa significa? viene de domingo, de Adviento, que se solía llamar en la antigua liturgia Gaudete. Gaudete significa alégrate. Que es, digamos, el último domingo más próximo a la Navidad, una expresión como de la alegría de la liturgia, porque ya viene el recuerdo de la Navidad. O sea, estos son todos matices que uno los ve a través de la simbología y del lenguaje litúrgico, que es un lenguaje total, yo diría. La liturgia habla por los gestos, o en la liturgia uno se para, se sienta, hace gestos, canta, hace silencio, tiene incienso. Es un lenguaje simbólico, es otra cosa, no es una clase de teología. Monseñor, ¿en qué momento correspondería encender las velas? ¿No? Se suele hacer en cada domingo, se puede hacer también en la casa, se puede ligar eso a una pequeña oración, a una pequeña lectura de la palabra de Dios que ayude. Es como ir preparando el corazón. Como ir de la preparando el corazón, exactamente. Bueno. Es algo un símbolo que me recuerda que estoy preparándome a celebrar un acontecimiento tan fundamental como la Navidad. Se puede hacer bendecir, ¿no, padre? También se puede hacer bendecir, por supuesto, pero y en las iglesias, bueno, yo voy a celebrar a la parroquia de Santa María Goretti en Mataderos, y bueno, y allí tienen, muchísimas iglesias tienen, y se va encendiendo una cada domingo. Nosotros sí. Y en las casas conviene tener también. Sí, por supuesto. Bueno, le queríamos preguntar del Papá Noel, de Santa Claus, ¿de dónde viene, no? Bueno, esto de Santa Claus es medio complicado. A ver, no complicado así. Santa Claus es San Nicolás. Empiezo por ahí. San Nicolás de Bari. San Nicolás, el que terminó en Bari. Pero que en realidad era de Mira. Era un oriental. Era un oriental que, devenido obispo, finalmente terminó siendo trasladado sus restos a Bari, al sur de Italia. Bueno, la primera cosa que hay que entender... Siglo IV, estamos hablando. Sí, exactamente. Lo primero que hay que entender, que no sé si mucha gente tiene conciencia, pues tiene una iglesia preciosa. ¿Estuvo por allá? Sí, yo la visité. Lo primero que hay que entender es que el sur de Italia formaba parte de la Magna Grecia. Por lo tanto, el sur de Italia es Grecia. Eso, hay que entender eso. Es más, yo recuerdo haber estado en Bari, y en la catedral de Bari se celebra el rito latino, pero en la cripta se celebra el rito bizantino. ¿Por qué? Y porque se sigue esa tradición bizantina de iglesias orientales, adheridas por supuesto a la Santa Sede, pero que tienen su propio rito. Es más, yo fui a la ciudad de Rossano Calabro, porque una parte de mi familia proviene de esa ciudad. Recuerdo haber hablado con el obispo en su momento, hace de esto unos cuantos años, porque yo fui ahí un poco de casualidad, invitado por la Universidad de Bari a dar una conferencia. Bueno, ya que estaba ahí, dije, bueno, me corro ahí, eso es la Puglia, me corro hasta Calabria, que es ahí nomás. Y el obispo me explicaba, me dice, mire, aquí hasta el siglo XIV se celebró un rito bizantino. Recién en el siglo XIV se introdujo el rito romano. Entonces, digo esto porque explica el por qué termina, digamos, enterrado San Nicolás de Bari, llevado por unos marineros que exigen encima que se lo sepulte allí, se le haga una iglesia, es decir, y termina sepultado allí. Ahora, él era un hombre, digamos, de mucha caridad, muy preocupado por los pobres, etcétera. Ahora, después la transformación de eso en el Santa Claus o el Papá Noel o qué sé yo, tiene mucho también de propagandístico y no tiene demasiado que ver con la tradición litúrgica y tampoco con nuestra tradición latina. Yo lamento, por ejemplo, que tengamos cada vez menos presencia del pesebre. El pesebre, yo me acuerdo cuando era chico, había concursos de pesebres. Así se fomentaba y había como concurso de ver quiénes eran los pesebres más lindos.
Claro. Porque el pesebre es mucho más expresivo de lo que fue el nacimiento de Cristo, en la humildad de haber sido recibido con pañales, y además en el hecho de que justamente el primer anuncio del nacimiento del Salvador es hecho a unos humildes pastores que lo van a adorar y glorifican a Dios, ¿no? Los ángeles se le presentan y dicen: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Así Claro, empezamos y vamos nuestra a oración de decirle, gloria. Vamos a Claro. O decirle sea, una suerte de pobreza y de gloria, que es lo que caracterizará toda la vida de Jesús, ¿no? Hacen el arbolito, el Papá Noel, y el pesebre no existe, ¿no? En algunas casas sí, por supuesto. En las iglesias suelen prepararse un lindo pesebre, si uno va. Pero es una hermosa tradición la del pesebre. Padre, ¿le parece que hacemos una breve oración Absolutamente. y englobamos todos los pedidos de oración? La gente que nos ha pedido por los enfermos, que ha pedido por el país, que han pedido por diferentes cuestiones, ¿no? Gente que está sin trabajo. ¿Cómo no? Voy a hacer una oración que el Santo Padre Francisco siempre recomienda que se rece. Es una oración muy antigua a la Virgen, quizá menos conocida de lo que debiera, pero una oración que es hermosa cantada en latín. Yo la voy a decir en castellano, por supuesto, pero donde pedimos justamente la protección de la Virgen, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, sino antes bien, de todo peligro, líbranos siempre, oh Virgen gloriosa y bendita. Es una oración muy sencilla, muy sencillita, pero pedimos eso, que la Virgen acoja nuestras necesidades y que nos libre digamos, del mal, que nos proteja, que nos asista. El Papa recomienda mucho esa oración y la oración a San Miguel Arcángel para que nos defienda del demonio. ¿Se lo puedo pedir, la de San Miguel Arcángel? ¿Cómo no? Y que nos defienda a todos. ¿Cómo no? Y que defienda a la Argentina, Absolutamente, fundamentalmente, ¿no? De todos los absolutamente. males. Porque el demonio está presente y actúa siempre para dividir. Y está muy activo, ¿eh? Siempre. Muy activo. Activísimo. Y es el padre de la mentira, por eso aparece con el rostro de la verdad y es engañoso. Claro. Bueno, vamos a rezar entonces la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en las necesidades, en nuestra lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el divino poder al infierno a Satanás y a los demás espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Esta oración tan sencilla, San Miguel Arcángel, yo que soy ya viejito, no tanto viejito, pero tengo 70 años, entonces he conocido la liturgia previa a la reforma del Vaticano II, se rezaba al pie del altar al terminar la misa. Y es una oración que el Papa recomienda mucho. Dice, bueno, récenla, digamos, junto con el Bajo tu amparo. Estaría bueno volver a esa antigua tradición, ¿no? Ah, sí, bueno. Últimamente se le reza a la Virgen al final de las misas. Sí, Claro. Sí, está bien. Bueno, el Papa dice, recen el Subtum Presidium, que es el Bajo tu amparo, y recen también la oración a San Miguel Arcángel. Te faltas, ¿eh? Te falta. Hace falta, y además hay elementos aún de la liturgia, digamos, del rito más extraordinario que se llama ahora, que no hay que oponerlo, digamos. O sea, hoy día a veces se ha hecho como una especie de lucha. Entonces la celebración de la misa anterior a la reforma del concilio es vista como un signo de ser conservador, o como si fuera un rito opuesto, cuando en realidad es el mismo rito, con dos formas de celebración. Y recuerdo haber leído en un libro muy hermoso del cardenal Robert Sarah. El cardenal Robert Sarah es un cardenal africano, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, donde él dice
A mí me parecería muy importante que se recuperaran ciertas oraciones que antes se hacían, tranquilamente se podían recuperar, y dice, en un momento dado dice, y algunas oraciones que eran muy lindas en el rito, digamos, que ahora llamamos extraordinario, en el ofertorio, dice, porque expresan, claro, son muy expresivas. Sí, bueno, él lo expresa como, claro, como un deseo, digamos, ¿no? Pero por decir que la liturgia, miren, la liturgia es la gran fuente de evangelización. Claro. La gran fuente es la liturgia. Y el gran desafío es la liturgia. Si la liturgia no funciona absolutamente nada. Si usted va a la iglesia y no tiene un encuentro con Dios, y lo único que tiene es una guitarra estridente, un cura que quiere hacer de showman, y entonces no se va a llevar nada. Por ahí no va a ningún lado. Monseñor, ¿habla de estos temas con su colega Poli? Sí, por supuesto. ¿Usted que lo ve? Sí, con mi colega Poli y con todos los colegas que nos reunimos. Bueno, cuando tenemos asamblea somos más de 100 los obispos. Lo que pasa es que esto, yo creo que tengo la impresión de que se ha avanzado mucho en una errónea interpretación del concilio. Algunos dicen, el problema es el Concilio Vaticano II. No, señor. Eso lo dice expresamente el Papa Benedicto XVI en un hermosísimo discurso a la Curia Romana en el año 2005, 22 de diciembre del 2005, donde él dice, con una buena hermenéutica el concilio puede ser una extraordinaria fuente de renovación. Entonces, el problema es lo que se ha interpretado, y el concilio que el Papa mismo, por ahí, Benedicto XVI, en su momento ha llamado el concilio del periodismo. Entonces, ¿qué es lo que trascendió? No, hay que volver a la letra, al texto del concilio. Y entonces hemos ido demasiado lejos, hemos horizontalizado la liturgia, la hemos convertido en una mera comida, hemos perdido el aspecto sacrificial de la liturgia. Hay una serie de cosas que tenemos que corregir. Y si no las corregimos, no vamos a andar bien en la evangelización. De eso estoy absolutamente seguro. Porque uno no tiene que procurar adaptarse a lo que la gente quiere escuchar o porque le parece más simpático, más divertido, sino tratar de que el corazón del hombre descubra a Dios y se convierta en lo que Dios le pide. Y la liturgia para eso es el elemento fundamental. Monseñor, muchísimas gracias por haber estado acá en esta noche, aquí en Radio Amadeus. Le dedicamos este programa a la Argentina, a la unión de los argentinos, a la paz. Y como siempre, y todos los programas para la beatificación de Enrique Schwab. Ah, sí, por supuesto. Que tanto tiene que ver con este que dice que va bien, y además es muy interesante, porque será la beatificación de un empresario. Bueno, tanto que se habla mal, hay empresarios buenos, ¿no? Pero tanto que se habla de que los empresarios son egoístas, son corporativistas, ¿no? Bueno, tenemos un buen empresario y un buen santo, marino. Un buen empresario santo. Bueno, es sin duda algo llamativo, ¿no? Claro. Y marino también. Y marino también, las dos cosas. Señoras y señores, y padre de familia. Por supuesto, una hermosa familia. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los esperamos el próximo lunes a las 21 horas en Radio Amadeus FM 91.1 para rezar el Santo Rosario. Gracias a nuestro operador técnico Ricardo Piñero por ponernos al aire. Hasta luego. Esto fue Rezando el Santo Rosario, una realización integral de Amadeus 91.1 y Miguel Ángel Davoglio. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes a las 21 horas. Tengan ustedes bendiciones y muy buenas noches. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.